Bienvenidos a un nuevo video de cápsulas de conocimiento. Hoy hablaremos de 10 consejos prácticos de Kiyosaki para inversionistas novatos. Robert Kiyosaki, nacido el 8 de abril de 1947 en Hilo, Hawái, es reconocido como un pionero en el ámbito de la educación financiera. Su impacto se ha extendido globalmente gracias a su bestseller Padre Rico, Padre Pobre, que desafía las creencias convencionales sobre el dinero y la inversión. La travesía de Kiyosaki hacia el éxito financiero y su perspectiva única sobre la riqueza se nutrieron de su infancia, donde tuvo dos influencias paternas contrastantes. Kiyosaki creció con la dualidad de dos figuras paternas, su padre rico y su padre pobre. Su padre biológico, padre pobre, a pesar de tener una sólida educación, luchaba financieramente porque trabajaba por dinero en lugar de hacer que el dinero trabajara para él. Por otro lado, su padre rico, el padre de su mejor amigo, era un empresario exitoso que comprendía las finanzas y la inversión. Estas experiencias tempranas sembraron las semillas de la filosofía financiera de Kiyosaki, llevándolo a cuestionar las nociones convencionales sobre el trabajo y la inversión. Después de graduarse de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, Kiyosaki aplicó las lecciones de su padre rico durante su servicio en la Marina y en su posterior carrera empresarial. La publicación de Padre Rico, Padre Pobre en 1997 marcó un punto de inflexión. El libro se convirtió en un fenómeno internacional, vendiendo millones de copias y resonando en todo el mundo. Kiyosaki desmitificó conceptos financieros y presentó ideas revolucionarias como la distinción entre activos y pasivos y la importancia de generar ingresos pasivos a través de la inversión. A lo largo de los años, Kiyosaki ha continuado escribiendo, expandiendo su repertorio para abordar temas específicos relacionados con la inversión y el emprendimiento. Su influencia se evidencia en la cantidad de personas que han adoptado sus principios para tomar el control de su educación financiera y construir una base sólida para el éxito económico. Robert Kiyosaki desafió las normas convencionales y se convirtió en un líder en la enseñanza de la libertad financiera. Su legado perdura como un faro que guía a aquellos que buscan un enfoque más consciente y estratégico hacia el dinero y la riqueza. 1. Invierte en educación financiera. Para Kiyosaki, la educación financiera es la llave maestra que desbloquea las puertas hacia la libertad financiera y el éxito económico. Este principio se convierte en el cimiento sobre el cual se construyen todas sus enseñanzas, y su lema "La educación financiera es clave para la libertad financiera" resuena como un recordatorio constante de la importancia de este componente esencial en la vida de cualquier individuo. En palabras de Kiyosaki, el problema principal con la educación es que no te enseñan a hacer dinero. El resultado es que la gente aprende a trabajar por dinero, pero nunca a tener dinero trabajando para ellos. Esta cita destaca la brecha existente en la educación convencional, donde la mayoría aprende a intercambiar su tiempo por un salario, pero no adquiere las habilidades necesarias para hacer que el dinero trabaje para ellos. Kiyosaki aboga por llenar esta brecha mediante una educación financiera proactiva y constante. La analogía de Kiyosaki sobre trabajar por dinero versus tener dinero trabajando para uno se refleja en su libro El cuadrante del flujo del dinero. En este, presenta el concepto del cuadrante que representa las 4 posibles formas en que las personas ganan dinero, como empleado, autoempleado, dueño de negocio, inversionista, y. La lección central aquí es que para lograr la verdadera libertad financiera, uno debe pasar del lado izquierdo del cuadrante, al lado derecho, donde el dinero puede trabajar y generar ingresos independientemente del tiempo invertido. Al invertir en educación financiera, Kiyosaki sugiere que las personas pueden aprender a tomar decisiones más informadas sobre cómo manejar su dinero, entender las distintas formas de inversión y discernir entre activos y pasivos. A través de sus libros y charlas, proporciona herramientas prácticas para desarrollar una mentalidad financiera sólida y una comprensión profunda de los principios que impulsan el crecimiento económico personal. Además, Kiyosaki enfatiza que la educación financiera no es un destino, sino un viaje continuo.
Sugiere la necesidad de mantenerse actualizado sobre las tendencias económicas, las oportunidades de inversión y las estrategias financieras emergentes. Esta perspectiva refleja su creencia de que la adaptabilidad y el aprendizaje constante son esenciales en el mundo financiero en constante cambio. 2. Diferencia entre activos y pasivos. La segunda lección fundamental que Robert Kiyosaki comparte con los buscadores de libertad financiera es la necesidad de comprender la diferencia crucial entre activos y pasivos. Esta lección es un pilar central en su filosofía, ya que la correcta identificación y gestión de estos dos elementos son determinantes para construir riqueza a largo plazo. Kiyosaki, en sus propias palabras, afirma, los ricos compran activos, los pobres solo tienen gastos y la clase media compra pasivos que creen que son activos. Esta declaración encapsula la esencia de su enseñanza. Kiyosaki insta a la gente a reevaluar su relación con el dinero, destacando que aquellos que logran la verdadera libertad financiera no solo controlan sus gastos, sino que también invierten sabiamente en activos que generan ingresos. En su libro Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki ofrece un ejemplo ilustrativo de esta lección. En el relato, su padre rico le explica que la casa en la que vivían no era un activo, como tradicionalmente se cree, sino un pasivo. Aunque muchos consideran la propiedad de una casa como una inversión, Kiyosaki argumenta que, en términos financieros, puede generar gastos constantes, como impuestos y mantenimiento, sin generar ingresos. El contraste lo presenta cuando su padre rico le aconseja invertir en propiedades que generen ingresos, como edificios de alquiler. Estos activos, a diferencia de la casa en la que vivían, no solo cubren sus costos, sino que también generan ingresos adicionales. Este ejemplo destaca la importancia de discernir entre lo que comúnmente se percibe como activos, como una casa propia, y lo que realmente impulsa el crecimiento financiero a largo plazo. La lección sobre activos y pasivos va más allá de las inversiones inmobiliarias. Kiyosaki destaca la importancia de construir carteras de inversiones diversificadas que incluyan acciones, bonos, bienes raíces y otros vehículos financieros que tengan el potencial de generar ingresos pasivos. El camino hacia la riqueza implica la adquisición constante de activos y la reducción de pasivos. Al hacerlo, uno puede avanzar hacia la posición de tener más activos generadores de ingresos que gastos, marcando así el camino hacia la independencia financiera. 3. Genera ingresos pasivos. Una de las piedras angulares del enfoque financiero de Robert Kiyosaki es la importancia de buscar inversiones que generen ingresos pasivos, un concepto esencial en su filosofía de construir riqueza y alcanzar la libertad financiera. Su célebre frase, la clave para la riqueza es la capacidad de convertir el trabajo en dinero sin estar presente, encapsula la esencia de esta lección. Aquí, Kiyosaki destaca la necesidad de cambiar la mentalidad convencional centrada en el trabajo activo por una estrategia que permita que el dinero trabaje de manera independiente y constante. En el cuadrante del flujo del dinero, Kiyosaki comparte un relato que subraya la importancia de los ingresos pasivos. Relata cómo, en sus primeros años como inversionista, se dio cuenta de que simplemente trabajar por un salario no era suficiente para alcanzar sus metas financieras. Su padre rico le enseñó la diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para él. Esta lección se materializa en la búsqueda de inversiones que generen flujos de ingresos sin requerir una intervención constante. La clave para generar ingresos pasivos es invertir en activos que produzcan dinero de manera continua. Esto podría incluir inversiones en bienes raíces, negocios automatizados, dividendos de acciones y otros vehículos financieros que generen ingresos sin una participación diaria activa. La lección se centra en liberar el tiempo y permitir que el dinero trabaje de manera independiente para lograr una libertad financiera sostenible. Un aspecto esencial de esta lección es superar la mentalidad de cambiar tiempo por dinero. Al depender únicamente de ingresos activos, se limita la capacidad de acumular riqueza y alcanzar la libertad financiera. Al buscar activamente inversiones que generen ingresos pasivos, se abre la puerta a un flujo constante de dinero sin la necesidad de una participación constante y directa.
El proceso de generar ingresos pasivos no es un camino fácil y rápido. Requiere paciencia, educación financiera y la capacidad de tomar decisiones informadas sobre dónde invertir. 4. Aprende a utilizar la deuda de forma inteligente. Esta lección es crucial para aquellos que buscan la libertad financiera, se centra en la necesidad de entender y utilizar la deuda de manera inteligente. Contrario a la percepción convencional de que la deuda siempre es negativa, Kiyosaki argumenta que la deuda puede convertirse en una herramienta poderosa si se utiliza estratégicamente para generar ingresos. La única diferencia entre una persona rica y una persona pobre es cómo utilizan su tiempo. Aquí, el tiempo no se refiere únicamente a las horas del reloj, sino al tiempo financiero. Kiyosaki enfatiza que el uso inteligente de la deuda permite a las personas ampliar su tiempo financiero, aprovechando el dinero prestado para invertir en activos que generan ingresos y, eventualmente, pagan la deuda. Un ejemplo ilustrativo de este concepto se encuentra en su libro Guía para Invertir. Kiyosaki relata cómo, en sus primeros días como inversionista, utilizó la deuda para financiar la compra de propiedades de inversión. En lugar de temer a la deuda, la consideró como una aliada estratégica para expandir su cartera de activos. Las rentas de esas propiedades no solo cubrían los pagos de la deuda, sino que también generaban ingresos adicionales. El uso de la deuda debe ir de la mano con una sólida educación financiera y una comprensión profunda de las inversiones. Utilizar la deuda de manera imprudente puede llevar a consecuencias financieras negativas. La clave está en saber diferenciar entre deuda buena y deuda mala, con la primera siendo aquella que se utiliza para adquirir activos que generan ingresos y la segunda como aquella que se contrae para financiar gastos no productivos. Kiyosaki también destaca que la deuda puede tener beneficios fiscales. En muchos sistemas tributarios, los intereses pagados sobre deudas utilizadas para inversiones pueden deducirse, proporcionando un alivio fiscal que contribuye aún más a la estrategia financiera general. La lección sobre el uso inteligente de la deuda es una invitación a cambiar la perspectiva tradicional y a considerar la deuda como una herramienta estratégica en la búsqueda de la libertad financiera. Kiyosaki insta a las personas a ser proactivas en su enfoque, a educarse sobre las oportunidades y riesgos asociados con la deuda, y a utilizarla como un medio para construir activos y aumentar la riqueza a lo largo del tiempo. 5. Diversifica tus inversiones. La clave para el éxito financiero a largo plazo radica en evitar la concentración de riesgos al distribuir inversiones en diversas clases de activos. Su famosa cita resume esta filosofía: no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Este consejo destaca la importancia de la prudencia y la precaución al construir un portafolio financiero. Imagina a un inversionista que coloca todo su dinero en una sola acción en la bolsa de valores. Si bien existe la posibilidad de ganancias significativas, también hay un riesgo considerable. Si esa acción específica sufre un revés, la pérdida puede ser sustancial y afectar negativamente el bienestar financiero del inversionista. Por otro lado, Kiyosaki sugiere diversificar las inversiones en distintas clases de activos, como bienes raíces, acciones, bonos y negocios propios. Al distribuir las inversiones de esta manera, el impacto negativo de un bajo rendimiento en una categoría específica se ve mitigado por el desempeño positivo en otras áreas. Este enfoque reduce el riesgo general y contribuye a la estabilidad y el crecimiento a largo plazo. La diversificación no solo se refiere a las clases de activos, sino también a la geografía y la industria. Kiyosaki aconseja no limitarse a las inversiones locales, sino explorar oportunidades en diferentes regiones y sectores económicos. Esta estrategia puede proteger contra las fluctuaciones económicas locales y mitigar el riesgo asociado con eventos específicos de una industria. En la misma línea, la diversificación no solo se trata de inversiones financieras, sino también de fuentes de ingresos. El autor aboga por tener múltiples fuentes de ingresos para construir una base financiera sólida. Esto podría incluir ingresos de inversiones, negocios propios, ingresos por alquiler de propiedades, entre otros. Un aspecto clave de la diversificación es la necesidad de adaptarse al entorno económico cambiante.
Lo que funciona en un momento puede no ser efectivo en otro. Por lo tanto, la capacidad de ajustar la estrategia de inversión en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado es esencial para el éxito a largo plazo. Al diversificar, los inversionistas pueden navegar mejor las incertidumbres del mercado y construir una base financiera resistente y sostenible. 6. Enfócate en el largo plazo para construir riqueza sostenible. La riqueza no se mide por la cantidad de dinero que ganas, sino por la cantidad de tiempo que puedes mantener ese dinero, encapsula la esencia de esta lección. No solo es importante generar ingresos, sino mantener y hacer crecer esos ingresos a lo largo del tiempo. En su libro El cuadrante del flujo del dinero, Kiyosaki comparte un relato personal que ejemplifica esta lección. Narra cómo, en sus primeros años como inversionista, se enfrentó a la tentación de buscar ganancias rápidas. Sin embargo, su padre rico le aconsejó que adoptara una perspectiva a largo plazo y se enfocara en inversiones sólidas que pudieran resistir las fluctuaciones del mercado a lo largo del tiempo. El autor argumenta que, al tener una visión a largo plazo, los inversionistas pueden superar las crisis financieras temporales y beneficiarse de la apreciación de activos a lo largo de los años. Esta lección se vincula estrechamente con su idea de invertir en activos que generen ingresos pasivos, ya que estos tienden a generar beneficios a largo plazo. Kiyosaki advierte contra la mentalidad de buscar resultados inmediatos, ya que esto a menudo conduce a decisiones financieras impulsivas. En lugar de seguir las tendencias de moda o buscar inversiones de alto riesgo con ganancias rápidas, aboga por la construcción de un portafolio diversificado y sostenible que crezca de manera constante con el tiempo. Una parte clave de esta lección es la comprensión de que las inversiones exitosas requieren tiempo para madurar. Aquellos que buscan riqueza a corto plazo a menudo terminan asumiendo mayores riesgos y enfrentan pérdidas significativas. En cambio, al adoptar una perspectiva a largo plazo, se pueden tomar decisiones más informadas y estratégicas que resulten en una acumulación de riqueza más sólida y resistente. La lección sobre el enfoque a largo plazo también se relaciona con la paciencia y la disciplina en la toma de decisiones financieras. La capacidad de resistir la tentación de cambiar constantemente de estrategia y mantener una visión constante en los objetivos a largo plazo es esencial para el éxito financiero duradero. En resumen, enfocarse en el largo plazo es un llamado a la paciencia, la disciplina y la construcción de una base financiera sólida que resista la prueba del tiempo. Su mensaje es claro. La verdadera riqueza no se construye de la noche a la mañana, sino a través de decisiones inteligentes y consistentes a lo largo de un periodo prolongado. 7. Evalúa riesgos y recompensas en tus inversiones. Es de suma importancia evaluar cuidadosamente los riesgos y las recompensas al aventurarse en el mundo de las inversiones. No te preocupes por los fracasos, preocúpate por las oportunidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas. El miedo al fracaso no debería impedir la búsqueda de oportunidades financieras. En Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki comparte una experiencia personal para ilustrar esta lección. En sus primeros años como inversionista, se encontró en la encrucijada de tomar decisiones arriesgadas. Su padre rico le aconsejó no solo considerar los riesgos potenciales, sino también sopesar las recompensas posibles. Aunque cada inversión conlleva su propio conjunto de riesgos, también abre la puerta a recompensas sustanciales si se toma con sabiduría. El autor enfatiza la importancia de entender la relación intrínseca entre riesgos y recompensas. Las inversiones con mayores riesgos suelen ofrecer mayores oportunidades de rendimiento, mientras que aquellas con menor riesgo pueden resultar en ganancias más modestas. La clave reside en encontrar un equilibrio que se alinee con los objetivos y la tolerancia al riesgo de cada individuo. Un aspecto fundamental de esta lección es la superación del miedo al fracaso. Kiyosaki argumenta que el temor al error a menudo paraliza a las personas, impidiéndoles aprovechar oportunidades valiosas. Para respaldar su punto de vista, comparte historias de inversionistas exitosos que, a pesar de enfrentar fracasos, persistieron y finalmente alcanzaron el éxito financiero. La importancia de aprender de los fracasos también es una faceta crucial de esta lección.
Cada inversión, exitosa o no, proporciona lecciones valiosas que contribuyen al crecimiento financiero a largo plazo. En lugar de ver los errores como obstáculos insuperables, insta a considerarlos como oportunidades de aprendizaje y mejora. La lección sobre evaluar riesgos y recompensas también destaca la necesidad de diversificar las inversiones. Kiyosaki advierte sobre la concentración excesiva de recursos en una sola inversión, ya que esto aumenta considerablemente el riesgo. La diversificación, según él, es una estrategia fundamental para mitigar riesgos y optimizar oportunidades. En resumen, superar el miedo al fracaso, aprender de las experiencias y aplicar una estrategia de diversificación son elementos clave para construir una cartera financiera sólida y resistente. 8. No temas a los errores, aprende de ellos para crecer financieramente. No temer a los errores, sino más bien verlos como oportunidades de aprendizaje, pueden impulsar el crecimiento financiero a largo plazo. Su frase elocuente, los errores son la base del aprendizaje, refleja su perspectiva de que enfrentar y aprender de los errores es esencial para el progreso financiero y el éxito. En el cuadrante del flujo del dinero, Kiyosaki comparte una anécdota personal que ejemplifica esta lección. En sus primeros años como inversor, cometió errores significativos que resultaron en pérdidas financieras. Su padre rico le instó a no temer a los errores, sino a abrazarlos como valiosas lecciones que lo guiarían hacia decisiones financieras más acertadas en el futuro. El autor destaca que el miedo al fracaso a menudo paraliza a las personas y las impide tomar decisiones financieras arriesgadas pero potencialmente lucrativas. Cada error es una oportunidad de aprendizaje. Al enfrentar y comprender los errores, se obtiene una visión más profunda de las finanzas y se adquieren habilidades cruciales para tomar decisiones más informadas en el futuro. Este enfoque positivo hacia los errores se extiende al concepto de la educación financiera. La educación convencional a menudo omite enseñar sobre el dinero y las inversiones, dejando a las personas sin las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras inteligentes. En lugar de lamentarse por la falta de educación financiera, Kiyosaki alienta a las personas a buscar activamente el conocimiento, a aprender de los errores y a utilizar esas experiencias para forjar un camino hacia la independencia financiera. La lección también destaca que el miedo al fracaso a menudo está arraigado en la cultura del riesgo evitativo. Kiyosaki desafía esta mentalidad, alentando a las personas a ver el riesgo como una parte natural del proceso de crecimiento financiero. Afirma que la capacidad de asumir riesgos calculados es esencial para encontrar oportunidades que impulsen el éxito económico. 9. Mantén un colchón de emergencia. Antes de invertir, aprende a ahorrar, encapsula la esencia de esta lección, subrayando la necesidad de establecer una base financiera sólida antes de buscar rendimientos más significativos. El colchón de emergencia actúa como un salvavidas financiero en momentos de crisis inesperadas. Sin un fondo de emergencia, los inversionistas pueden encontrarse en situaciones difíciles si enfrentan contratiempos como pérdida de empleo, gastos médicos imprevistos o fluctuaciones económicas. Este fondo proporciona una red de seguridad que permite a las personas enfrentar desafíos financieros sin tener que recurrir a la liquidación apresurada de inversiones, lo que podría resultar en pérdidas significativas. La lección también resalta la importancia de establecer metas claras para el fondo de emergencia. Es aconsejable tener reservado al menos 3 a 6 meses de gastos mensuales como medida de precaución. Esto brinda una seguridad financiera sustancial y permite a los inversores abordar las crisis sin tener que comprometer su estabilidad financiera a largo plazo. Un ejemplo que Kiyosaki parafrasea en sus escritos es el de un inversionista que, emocionado por las oportunidades de mercado, decide invertir una gran suma de dinero sin tener un fondo de emergencia sólido. Cuando se enfrenta a una pérdida de empleo inesperada, se ve obligado a vender sus inversiones en un momento desfavorable, resultando en pérdidas significativas. La capacidad de ahorrar y gestionar eficientemente este fondo requiere comprensión y disciplina. Además, aunque la inversión es fundamental para el crecimiento financiero, la precaución y la preparación son igualmente cruciales para mantener la estabilidad a largo plazo.
Mantener un colchón de emergencia no solo proporciona seguridad financiera en tiempos difíciles, sino que también permite a los inversores tomar decisiones más informadas y estratégicas. Al abordar las necesidades inmediatas con un fondo de emergencia bien establecido, se reduce la presión de tomar decisiones precipitadas que podrían comprometer el éxito financiero a largo plazo. Esta lección es un recordatorio de que la precaución y la preparación son fundamentales en el camino hacia la libertad financiera. Antes de aventurarse en inversiones significativas, es esencial establecer un fondo de emergencia que proporcione estabilidad y permita a los inversores enfrentar contratiempos sin poner en riesgo su seguridad financiera. 10. Sé activo en tu educación continua para navegar cambios financieros. En el mundo financiero en constante cambio, es esencial ser activo en la educación continua para la construcción y preservación de la riqueza. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Esta frase encapsula la esencia de esta lección, destacando la importancia de la formación constante para enfrentar los desafíos financieros cambiantes. En su obra seminal Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki comparte anécdotas de su padre rico, quien constantemente enfatizaba la necesidad de aprender continuamente. Este mentor le enseñó que, para prosperar financieramente, uno debe comprometerse con su propia educación y evolución. La situación financiera y el mercado son dinámicos y pueden cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, depender únicamente de conocimientos pasados puede volverse obsoleto, lo que subraya la importancia de estar al tanto de las tendencias económicas, las oportunidades de inversión y las estrategias financieras actualizadas. El autor sostiene que, al invertir en la educación continua, se adquieren habilidades y conocimientos que no solo ayudan a comprender mejor el entorno financiero, sino que también permiten tomar decisiones informadas y estratégicas. Esto implica buscar activamente información relevante, participar en cursos, leer libros financieros y estar abierto a nuevas perspectivas que puedan enriquecer la comprensión del dinero y las inversiones. Es importante no solo el adquirir conocimientos teóricos, sino también de aplicar esos conocimientos en la práctica. En su libro Guía para Invertir, parafrasea cómo su padre rico no solo estudiaba, sino que también participaba activamente en inversiones y ajustaba sus estrategias según las circunstancias cambiantes. La lección resalta la necesidad de adoptar una mentalidad de crecimiento constante, donde cada experiencia, ya sea un éxito o un desafío, se ve como una oportunidad de aprendizaje. Kiyosaki argumenta que las personas que se resisten al cambio y la mejora constante a menudo se quedan rezagadas en un mundo financiero en evolución. Un aspecto fundamental de esta lección es la adaptabilidad. Kiyosaki aconseja a los inversores estar preparados para ajustar sus estrategias según evoluciona su conocimiento y cambia el entorno económico. Ser activo en la educación continua implica estar dispuesto a abandonar enfoques obsoletos y adoptar nuevas ideas y prácticas que sean más relevantes y efectivas. En resumen, la lección de Robert Kiyosaki sobre ser activo en la educación continua es una llamada a la acción para abrazar el aprendizaje constante en el mundo financiero. Al invertir en uno mismo, mantenerse al tanto de las tendencias económicas y ajustar estrategias según evoluciona el conocimiento, se establece una base sólida para navegar los cambios financieros y construir la riqueza de manera sostenible. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje financiero. Que sus días estén llenos de conocimiento y desarrollo personal. Hasta la próxima, y que la transformación continúe.